En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenido, país auditor y televidentes también de radioagricultura.cl, de YouTube Live, de Zapping TV, canal 182. Soy Jorge Andrés Pomar y esta es una nueva edición de la Tribuna Popular conocida como Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas, y también a Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. Como es habitual, la gente de Atacama, por ejemplo, Copiapó, nos escucha en el 101.3, La Serena y Coquimbo 100.3, Valparaíso 92.5, acá en la capital de la República, donde está el señor Luis Fraile en los controles, en Santiago de Chile, somos 92.1. Y también recuerda que puedes escribirnos, siempre contestamos, ¿ah? Nos escribe mucho la gente de Zapping TV, al más 569-8868-4923. Día miércoles, y parece que nuestras plegarias se hicieron realidad. Luis Fraile nuevamente está con nosotros, la subsecretaria de Amarillos por Chile, la señorita Bernardita Soto. Bienvenida a Chile Público. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los amigos amarillos? Muy bien. Muy Ahí bien. vamos trabajando harto. ¿Ah, sí? ¿En qué está trabajando la gente amarilla? A ver, cuéntame. Puta, lo que pasa es que hay muchas cosas que la gente desconoce sobre los partidos políticos y el funcionamiento administrativo no es menor. Que a usted le toca toda esa pega administrativa. Sí, así que nos movemos en los ámbitos administrativos y también políticos, así que harta pega. Vimos durante el fin de semana que quieren armar una gran fiesta que vaya desde amarillos y demócratas hasta republicanos. Y el presidente Piñera incluso quiere, a lo mejor tiene hasta ganas de animar la fiesta. Nunca se sabe con el presidente Piñera. Pero, pucha, al tiro muy rápido le dijeron que no. Ni siquiera hubo como, bueno, lo vamos a pensar, lo vamos a ver si tenemos... No, descartado. Descartado básicamente porque nosotros nos hemos negado siempre la posibilidad de estar con los extremos políticos, ya sea de la izquierda más dura y también de la derecha. Entonces, si la fiesta está republicana, está imposible de participar. Dos preguntas. La primera, ¿qué pasa si no estuviese republicanos? ¿Ahí sí hay posibilidades de a lo mejor mirar la agenda? A ver si hay cupo ese día para ir a la fiesta. La pone difícil, Jorge, pero la verdad es que no estando republicanos, creo que al menos hay un espacio democrático dentro de la derecha y la centroderecha con la que se puede dialogar. Y sin duda creo que a quienes les tocó liderar el país en tiempos como la Concertación, se enfrentaron a una derecha muchísimo más dura y distinta a la que existe hoy día. Y creo que si puedo rescatar algo de hoy día líderes como Macaya, como Chalper, es que son una generación que está dispuesta a dialogar y que tiene principios que tienen que ver con lo democrático. Así que creo que no me cerraría la posibilidad. Creo que es difícil porque hay hartas cosas que también nos separan en términos ideológicos, pero creo que es posible de todas maneras tener una conversación sobre eso, sobre todo cuando hay temas hoy día urgentes para la ciudadanía que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, como la vivienda, por ejemplo, como la salud. Y creo que Chile hoy día necesita que los distintos espacios políticos se pongan de acuerdo, y eso implica dialogar. Si ese diálogo llega a convertirse en un espacio donde compartamos un liderazgo político para más adelante, no lo sé, pero sí creo que hoy día Chile demanda, por cierto, que tanto con RN, tanto con la UDI, demócratas, Evópolis y Amarillos, nos pongamos de acuerdo para llegar a ciertas bases que tienen que ver con solucionarle de verdad los problemas a la gente y que están
hoy día básicamente suscitado en temas como la delincuencia o la seguridad, la migración, la salud, la vivienda y la educación. Pueden haber cosas a veces también instrumentales, por ejemplo, como fue el plebiscito del apruebo y el rechazo, un amplio arco, ¿no es cierto?, que estuvo por el rechazo, precisamente desde amarillo y demócrata hasta republicano. Sí, bueno, lo que pasa es que creo que hoy día en Chile pasan sociológicamente muchas cosas que tienen que ver con que hoy día todavía vimos con mayor fuerza este año que no están superados los 50 años. Y quizás si eso hubiese estado un poco más sano, hubiésemos podido hablar quizá, o como se hablan otras veces, de todo ese amplio espectro que estuvo para el rechazo. Pero hoy día todavía creo que ese espacio está un poco complejo para poder hacer muchas cosas. Pero sí creo que ese espacio amplio sirve sin duda para poder llegar a ciertos acuerdos y trabajar en eso. La pregunta 2 que quería hacer. Yo no tengo dudas que en términos de representación parlamentaria, el Partido Republicano es quien está más a la derecha, ¿ya?, dentro del espectro político. Eso es distinto, creo yo, a tener ideas extremas. Ellos son los que están más a la derecha actualmente en el horizonte parlamentario, pero puntualmente yo no creo que en general tengan ideas extremas. Creo que hay personas puntuales que a veces tienen declaraciones poco afortunadas o que no representan en general una generalidad. ¿Desde Amarillos ustedes consideran a republicanos extremos? Sí, los consideramos extremos, pero tiene que ver también con que siento que Republicanos ha hecho muy buen trabajo comunicacional también, y creo que existe esa sensación de que no son extremos a veces, pero... Muy buen blanqueamiento, dice sí. Usted, como por ejemplo apareció ahora el video de las enmiendas, Te quiero Chile. Sí, o sea, hay enmiendas que de hecho son bien poco republicanas y bien poco demócratas, pero además hubo una entrevista el fin de semana donde estuvo Esquella, a quien respeto mucho, por cierto, en términos políticos, pero... Él habló sobre, por ejemplo, no meter mano a temas como el aborto en la Constitución, pero dijo claramente que si ellos fueran gobierno en algún minuto, derogarían la ley. Y yo creo que eso es un retroceso para Chile. O sea, yo no estoy de acuerdo con el aborto libre personalmente, pero sí estoy de acuerdo con las 3 causales y creo que retroceder en eso es un retroceso para Chile y para la democracia. O sea, ahora, ojo, yo también tengo una postura... similar, en el sentido de que a mí creo que por el momento las 3 causales también no es el momento a lo mejor de abrir el tema del aborto libre, del cual además personalmente yo sí estaría de acuerdo, pero no es lícito que si algún partido, alguna coalición tiene una mayoría parlamentaria, no pueda ocuparla. Entonces, ¿sí? si ellos son gobiernos, si ellos tienen mayoría en el Parlamento, yo estaría en contra de que anularan las 3 causales de ahora, pero también me parecería lícito, que es parte del juego de la democracia, que ellos quisieran, que por lo demás ha sido una postura que ellos han sostenido siempre, que ellos quisieran anular a lo mejor el aborto en 3 causales. Sí, creo que es legítimo de todas maneras, pero creo que así no se construye el país. O sea, creo que hay cosas que hay que ir respetando, que son parte de la historia, que son parte de los avances, y creo que efectivamente ellos podrían usar su mayoría en los temas que quisieran. Pero creo que ahí hay un punto, es cómo se hace política, o para qué llegas al poder, o para qué ocupas tu poder. Porque si ellos hacen campaña diciendo, ¿sabe qué? Si yo llego al poder voy a anular la ley en 3 causales, y ganan, a lo mejor hay una mayoría de personas, de ciudadanos que está de acuerdo con que se anule. ¿Puede ser o no? Bueno, es que para eso yo hasta llamaría un plebiscito, porque creo que las mayorías parlamentarias no tienen que ver siempre con las mayorías ciudadanas. Y efectivamente es parte de la democracia representativa, pero con creo... voto obligatorio, exacto, además, como estamos ahora. Exacto. Pero creo que ahí ese es un punto. Ahora, si ellos tuvieran presidente y tuvieran además una mayoría parlamentaria, ya estaríamos hablando de otros términos y otra cosa. Pero hoy día yo creo que Chile y toda la elección y análisis que podemos hacer respecto de por qué hoy día republicanos tienen una mayoría en el Consejo, da para un largo análisis, y no creo que sea porque precisamente tienen una mayoría hoy día que votaría por ellos intrínsecamente cualquier cosa. Vamos a hablar de futurismo, ciencia ficción. En 2 años más hay elecciones presidenciales en nuestro país. Lo que ocurre usualmente es que lo que va a ocurrir, un año antes hay elecciones municipales, y usualmente el candidato de cada sector acompaña las candidaturas municipales, recorre Chile apoyando a los candidatos, y es una manera además de hacer una especie de pre-campaña. En
En otras ocasiones, tanto Gustavo Paulsen, ¿no es cierto?, como tú han sostenido que van a tener candidatos al municipio, puntualmente en las regiones donde están constituidos como partido. ¿Vamos a ver a alguien, algún liderazgo desde Amarillo impulsando esas candidaturas? Y 2 preguntas en uno. El fin de semana, además, no, la semana pasada, no fue el fin de semana. La alcaldesa de esta comuna donde está esta radio aquí en Providencia 1208, piso 6, la alcaldesa Matei, que ya además le preguntaron, oye, ¿usted va a ser candidata? Y dijo, bueno, si sigo apareciendo en la encuesta, voy a estar. Con un sentido de realismo total. Estuvo ahí con los amigos de Amarillo en el partido. Imagino que además a usted como subsecretario le tocó organizar eso. Hubo una junta amistosa, no vamos a decir una fiesta, una charla. Una charla política. Yo vi a todos muy contentos, muy entusiasmados. Foto para allá, foto para acá. Bueno, lo primero que hay que decir es que Evelyn Matei es la penúltima invitada a un ciclo de charlas que organizamos desde la Secretaría General, en donde tuvimos personas muy importantes, líderes políticos como Ernesto Tone, como Carolina Goit, como Oscar Landerreche, como Felipe Arboe, ella, por supuesto, y vamos a cerrar con el presidente Lago. Ella era efectivamente la penúltima invitada. Tenemos buena relación con Evelyn Matei. En lo personal creo que es una liderazgo mujer importante en nuestra historia política. Y bueno, creo que es muy importante poder escuchar y que nosotros como Amarillos también escuchemos la visión que tienen los distintos actores políticos hoy día relevantes en nuestro país. Yo creo que justo lo que estábamos conversando antes en términos de las necesidades urgentes que tenemos y también una mirada que tenemos el deber de tener, que es al menos al mediano y al largo plazo, es muy importante que sepamos que una mujer política importante que sigue estando en la encuesta, que marca fuerte, saber cuál es su opinión sobre ciertos temas que hoy día para nosotros también son relevantes. Entonces, en ese sentido, tenemos que reunirnos con ella y también con otras personas que creo que son relevantes para el futuro de Chile. ¿No se descarta que hipotéticamente la alcaldesa Matei pueda ser candidata de Amarillo? No, yo creo que no se descarta, pero básicamente porque creo que además la vorágine política de aquí a 2 años puede moverse mucho todavía. Pero Amarillos está pensando en tener un candidato propio de sus filas, un candidato militante, o está viendo personas afines que hipotéticamente podrían apoyar luego. Yo creo que la vocación de poder de todos los partidos políticos es poder no solo llevar candidatos en las distintas elecciones, sino que también tener una persona que nos represente en términos de un proyecto país un poco más importante que tiene que ver con la presidencia. Hoy día no tenemos un candidato ni candidata para esos efectos, sin embargo creo que a todos los amarillos y amarillas les gustaría mucho que pudiéramos tener un candidato o candidata que nos representara en una elección presidencial. Vamos a otros temas, Bernardita. Pacto fiscal, este nuevo intento del gobierno, ¿no es cierto? Para algunos una reforma tributaria más chiquitita, para algunos incluso lo quieren llevar al Tribunal Constitucional, porque recordemos que se rechazó el solo hecho de legislar. ¿En qué punto de la balanza se encuentra hoy día Amarillo respecto de este pacto fiscal? Mira, nosotros contribuimos con nuestro propio granito de arena y que está, digamos, un poco lejos de las aspiraciones que tiene el gobierno respecto de cómo se recauda. Y entendiendo que es muy importante recaudar, nosotros también tenemos puestos los ojos en cuál es la importancia que le da el gobierno, por ejemplo, a medidas económicas como dinamizar nuevamente nuestra economía, que no tiene que ver solo con recaudar a los más ricos y recaudar de distintas formas con distintos tributos, sino que entendiendo y teniendo la certeza de que nuestra economía va a ser más fuerte y va a crecer en la medida que nosotros impulsemos una economía más dinámica. Y eso hoy día el gobierno no lo ha mostrado en todo este tiempo de gobierno, el presidente tampoco lo hizo ver en su última cuenta pública, y creo que sigue siendo una de las patas cojas. O sea, que no están dedicados a buscar formas en que nuestra economía crezca más allá de buscar tributos en los ciudadanos. Y yo creo que eso hoy día
no tiene cabida para nosotros. ¿Ustedes creen que en Chile hoy en día, porque además aquí hay diferencias no solamente técnicas, sino que creo que hay diferencias ideológicas al final del día? A tu juicio, en Chile se paga mucho impuesto, se paga poco impuesto. Algunos dicen que tenemos un problema de recaudación, de que la base tributaria es muy corta, es muy breve, que hay que ampliar la base tributaria, que más personas deben pagar impuestos. Claro, muchas veces uno se compara con la OCDE o con países nórdicos y ciertamente estamos muy lejos de ese nivel de impuestos, pero también los sueldos están muy lejos de ese nivel de sueldos nórdicos, o los servicios que entrega el Estado o la confianza que tienen los ciudadanos en el Estado está muy lejos. Entonces a mí siempre me ha parecido que son realidades difíciles de comparar, ¿no es cierto? Pero en general, ¿tú crees que en Chile es un país que se paga poco impuesto, tomando en cuenta nuestras condiciones ambientales criollas y propias? No, yo creo que pagamos suficiente impuestos. Yo creo que el 19% no, por cierto, no lo tienen todos los países y nosotros nos damos cuenta ya porque es parte de nuestra idiosincrasia, pero en su minuto fue un impuesto que iba a ser por un tiempo y que después se quedó. Creo que, por ejemplo, hay una enmienda de los republicanos que tiene que ver con que las casas, sí, como la vivienda, exacto, no paguen. Yo estoy en contra de eso. O sea, creo que las personas, porque hay muchos triquiñuelas para poder decir que si yo con mi marido tenemos 2 casas, dejamos una a tu nombre y otra a mi nombre, y resulta que entonces tenemos una vivienda cada uno y esa no paga impuestos. Pero creo que ese tipo de impuestos en Chile, que recauda muchísimo, que tiene que ver con los impuestos a las viviendas, tiene que permanecer. Creo que el 19% ya lo pagamos todo y es parte de. Creo que tenemos que afinar un poco el tema con la ley de los súper ricos. Creo que ahí hay que ver cómo se hace, cómo se regula. Creo que hay que hacerlo, porque estoy de acuerdo en que las sociedades, aquellos que tienen más, tienen que pagar más, por cierto. Y con eso me refiero a cuestiones a veces medio ideológicas. En general lo que hemos visto en América Latina, que esas leyes de los súper ricos terminan recaudando mucho menos de lo que se anuncia, y parece más testimonial, parece ir a tocarle el ojito, la oreja finalmente a ese grupo de personas por una cuestión ideológica, más que por una cuestión que finalmente resulte a la hora de si yo quiero recaudar más. Sí, más por dinero. eso digo que hay que verlo, porque en realidad, efectivamente, el análisis comparado con otras economías dice que entonces esos súper ricos se van del país y van a lugares efectivamente donde pagan menos impuestos, o prefieren también por la calidad de vida que le dan otros países en donde se pagan menos impuestos, prefieren irse, porque efectivamente esas personas para estar en otros países tienen que cambiar su dirección tributaria. Entonces creo que en Chile hay que revisar ciertas cosas, pero yo también estoy de acuerdo, como que la ley súper rico, los impuestos a los súper ricos, me parece que tiene que ver mucho más con lo ideológico que con lo que realmente recauda. Pero creo que hay que ir viendo ciertas formas en cómo se tributa. Por ejemplo, el 40% realmente se está pagando o cómo. Creo que también tiene que ver mucho con la fiscalización. Hay un montón de cosas que creo que hay que revisar antes de llegar a implementar cosas como el impuesto a los súper ricos. CADEM, 56% asocia al ministro Jackson con el caso Democracia Viva, 51% están en desacuerdo con el pacto fiscal, a propósito de la pregunta anterior. Claro, imagino que como todo mundo ha seguido muy de cerca el caso de Democracia Viva, que por desgracia además no termina. Todos los días tenemos robo de computadores en algún lado y todos los días tenemos nuevas fundaciones, ¿no es cierto?, que fueron a dedo seleccionadas para recibir fondos fiscales. Y por supuesto sin meter a nadie en el mismo saco, algunas con experiencias muy pobres, como el mismo caso de Democracia Viva, que no tenía experiencia alguna en construcción, ¿no es cierto? Ahí pudimos saber que el fin de semana, a propósito de las declaraciones de Daniel Andrade, no te preocupes, le decía el Ceremi, si subcontratáis y todo así el acompañamiento nomás. ¿Cómo han seguido ustedes desde Amarillo el caso, ¿no es cierto?, de Democracia Viva, y qué opinión tienen respecto a la permanencia del ministro Jackson? Bueno, lo primero, vamos a partir de atrás para adelante, pero creo que el ministro Jackson hoy día solo es perjudicial para el gobierno. Y creo que, dado el ribete que tomó, yo creo que es muy difícil que lo saquen. Entendiendo aún, creo que el presidente, que es algo que le va a traer consecuencias hasta el final de su mandato. Tú dices que el presidente va a morir con las botas puestas, no va a sacar al ministro Jackson. Pase lo que pase. Porque pasa algo todos los días, entonces. Ajá, yo creo que tuvo la oportunidad de sacarlo y no lo sacó.
Entonces creo que es muy difícil. No sé qué tendría que pasar básicamente, o que Jackson definitivamente se quiera ir para que él no esté en el gobierno. Pero sí creo que si eso no sucede, probablemente va a estar hasta el final. ¿Sabes qué? He visto algunos reels de ciertas, calificarlas como anécdotas tal vez, pero que yo creo que también muestran un poco la personalidad del ministro Jackson. Fidel Espinosa decía que cuando eran diputados, cuando él era diputado, cuando George Jackson era diputado, se juntaban a jugar a la pelota en un partido típico que hacían con los periodistas, y decía que George Jackson nunca pagaba la cuota. Nunca pagaba la cuota del el partido. Y en otra anécdota además muy buena, Pepe Out, panelista acá, ¿no es cierto?, los días lunes de Conectados con Checho, decía que además George Jackson siempre quería jugar con el equipo de los periodistas, no quería jugar con el equipo de los parlamentarios, porque probablemente para él eran claro, un grupo de, no sé, de zánganos, qué sé yo, como los calificaba en su interior. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que la permanencia de George Jackson se transformó en una suerte de golpe de, no sé si llamarlo golpe de autoridad del presidente, pero a lo menos de un convencimiento íntimo que tiene, que remover al presidente Jackson de una u otra manera es removerse a sí mismo también, una parte de sí mismo del hábitat presidencial. Exacto. Bueno, es que de los más íntimos, me imagino que fue desde luego de los que contribuyó permanentemente al programa de gobierno. O sea, si se va Jackson, también se va una parte importante de él. Entonces, bueno, yo creo que el tema de democracia viva, que está efectivamente asociada directamente al ministro Jackson, creo que le ha hecho un daño a la democracia, pero, o sea, si ya estamos en crisis con esto, creo que es muy difícil de remediar en el corto plazo. Además, desde mi punto de vista, también le da otra mirada más allá del tema, obviamente, que tiene que ver con la corrupción, de cómo hacemos como Estado para enmendar esto con distintos tipos de leyes que vayan en pro de que no haya más este tipo de corrupción. Pero tengo un análisis también como política que está hoy día en una primera línea, en donde mucha gente ha puesto como una fianza, digamos, para que muchos de los que estamos en amarillo hoy día en primera línea esté. Creo que también el daño que le ha hecho a quienes queremos hacer política, digamos como renovación política, también nos hace muy difícil el escenario. Porque creo que hoy día la ciudadanía a ellos les dio un voto de confianza y ellos traicionaron esa confianza de manera, pero muy impresionante. Entonces, hoy día es difícil ponerse en un espacio, yo creo que también para todos los ciudadanos, si tengo que empatizar, también pensaría lo mismo. O sea, no, porque los que vinieron diciendo que eran nuevos y que en realidad iban a hacer todo bien y que en realidad están con las manos limpias y todo, mira lo que resultó. Entonces, en realidad, pone muy difícil también para nosotros la tarea de poder hacer creíble un proyecto con personas que nos estamos preparando y que nos hemos preparado por mucho tiempo para poder estar en espacios como los que estamos hoy día. Y yo creo que ellos le han hecho un daño pero muy relevante, no solo al tema de la probidad, de la buena fe, sino que también a todo el espacio político que tiene que ver con la renovación. Yo sé que ustedes finalmente cuentan con un único diputado actual, que tiene con el diputado Joanet. Mucho se especula de una nueva acusación constitucional contra el ministro Jackson, que claro, tendría un fundamento más profundo, más concreto. Asumo que quienes harán esa pega verán si además hay agua en la piscina, ¿no es cierto? Contarán los votos, irán a conversar con quien haya que conversar. Después de lo que tú acabas de señalar, Bernardita, habría que asumir que tal vez desde Amarillo estarían por votar a favor de una acusación constitucional contra el ministro Jackson, o lo que tú has fundamentado tiene que ver exclusivamente con su gestión y no necesariamente con la responsabilidad política. No, o sea, yo creo que los costos políticos para todos quienes están en política en altos cargos como un ministro, yo creo que tienen costos, y él lo sabe desde el día 1. Pero yo creo que ese costo se lo tiene que hacer pagar su jefe, que en este caso es el presidente. Y no creo que el Parlamento tenga que hacer y manosear tampoco una institución y un espacio como la acusación constitucional para poder deshacerse de un ministro que está haciéndolo mal. Porque no solo lo hizo mal como SECPRES, sino que también lo está haciendo mal como ministro de Desarrollo Social. Y no solo eso, sino que además está perjudicando al Estado y también a una sociedad respecto de todo lo que se sabe de democracia viva. Entonces, es muy difícil pensar que Giorgio Jackson
no sabía o qué sé yo, estoy hablando desde la hipótesis, desde la especulación, cuando han sido, digamos, los primeros en traer el modelo de Europa, donde hay video, ya hay demasiado reel en donde salía Íñigo, o sea, hay un montón de gente que sabe perfectamente, y quienes estamos en política, que esto no es una cosa que probablemente nadie sabía. Luis Fraile, despedimos a Bernardita Soto, subsecretaria de Amarillos por Chile. Bernardita, gracias por estar hoy día aquí. Muchas en gracias Chile por Público. invitarme. Nosotros hacemos como siempre una pausa comercial a esta hora y seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de sus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios, pudiendo ser generados directamente desde las principales áreas de tu empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importante. Bagrow.com. Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. El encanto y sabor de la comida peruana están en Miski Mikui. Preparaciones realizadas con chefs expertos, con ingredientes de la mejor calidad. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Te esperamos de lunes a sábado de 3 a 16:30 y 19:30 a 23 horas los domingos, de 3 a 16 horas, y las reservas al más 569 39 11 84 57 y también en miskimikwires.cl. No te olvides y descarga la app de Radio Agricultura. Así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Ya están los estudios de Radio Agricultura aquí en el estudio Luis Fraile. En Providencia, 1208, piso 6, el señor socio, director Patricio Aguirre de la empresa Lopa Pharma. Otras veces ha venido, por supuesto, a conversar con nosotros. Ellos producen distintos medicamentos hechos en base a cannabis, ¿no es cierto, Patricio? Muy bienvenido nuevamente aquí a Chile Público. Hola Jorge Andrés, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto de volver a estar con ustedes nuevamente. Oye, conversábamos un poco en off, novedades varias ahí desde Lopa Pharma y en general, ¿no es cierto?, del mercado de medicamentos a base de cannabis. Siempre es interesante tratar este tema porque, bueno, durante mucho tiempo incluso fue un tema medio tabú, que mucha gente pensaba que se tomaba, se echaba un aceite de marihuana para algún dolor muscular y poco menos que iba a terminar volado. Había mucha falta de cultura al respecto. Hoy en día está bastante más institucionalizado este tipo de medicamentos. Ustedes han crecido bastante en el área y además de otras veces que hemos conversado, se han expandido también a medicamentos de uso veterinario y de otras dolencias. Me conversabas, por ejemplo, en el caso de la menstruación, los dolores menstruales. Así es. Bueno, uno de los principales objetivos de Lopa Pharma, por el tema del estigma que tiene el cannabis, ¿no es cierto?, ha sido tratar de desmitificar el cannabis y separarlo del uso recreacional o uso adulto, y convencer tanto a los pacientes como a las personas de que el cannabis es un medicamento. Las materias primas, grado farmacéutico, puedes elaborar medicamentos con eso y con eso tratar distintas dolencias. Cáncer, ¿no es cierto?, fibromialgia, endometriosis, dispareunia, dolores menstruales, etcétera, etcétera. Y para eso hemos ido desarrollando en el tiempo, en la medida que los médicos han ido solicitando distintas formas farmacéuticas para cumplir los requerimientos de los médicos. Esto no tiene, por ejemplo, THC. Hay productos con THC, Okay, sin THC o mezcla del THC con CBD. Por ejemplo, en veterinaria, los médicos veterinarios no pueden prescribir THC o el producto que es psicotrópico en el cannabis. Usan solo CBD y funciona muy bien en distintas patologías caninas, ¿no es cierto?, y de gato y también de animales exóticos, el CBD. Funciona muy bien. Nosotros tuvimos este fin de semana, jueves, viernes y sábado pasado, en un congreso que hubo en el Colegio Médico Veterinario, en el cual yo di una charla del área regulatoria y de las ventajas que tiene el uso de cannabis medicinal, en este caso CBD, en distintas patologías de veterinaria. Y muchos médicos presentaron casos clínicos con videos, incluso viendo las diferencias que tenían los pacientes, los perritos, los gatos, ¿no es cierto?, antes y después del tratamiento con cannabis, y el cambio es impresionante. En ese sentido,
hay que asumir entonces que el tema de desconocimiento no era únicamente a nivel médico para personas, sino que tampoco esta era una costumbre de uso en el caso de los veterinarios, pensando que a lo mejor la industria veterinaria, tomando en cuenta que claramente no son seres vivos, pero no son personas, podría haberse desarrollado antes. Que hay menor riesgo, con todo el respeto del mundo y amor, yo soy dog lover, pero claro, es distinto un perro que un ser humano de todas maneras. Claro, lo que pasa es que el tratamiento de cannabis en animales es un poco distinto al tema de humanos porque ha sido poco estudiado. Hay poca evidencia clínica en animales. Y por ejemplo, la cantidad de receptores CB1 y CB2, que son los receptores de cannabinoides que tiene un perro y un gato, son completamente distintos. Entonces, no es llegar y darle cannabis a un perro y un gato porque sus receptores son distintos y las dosis a cada uno de ellos son distintas en función de la patología. Entonces, como ha habido poca investigación clínica en veterinaria, principalmente se fundó por el doctor Mechulan en Israel en el área humana, había poca investigación en animales. Pero eso ha ido creciendo con el tiempo y de hecho ya hay investigación en animales de consumo, o sea, bovinos, ovinos, porcinos, el uso de cannabis. Para bajar la agresividad en los animales de corral, ¿no es cierto? En animales que están encerrados, baja la agresividad, aumenta el peso del animal si cuando lo usas en forraje, aumenta el peso antes de sacrificar al animal. Entonces, el uso en animales de producción para humanos, digamos, tanto vacas... Eso te iba a preguntar, ¿no afecta nada la carne, la proteína que entregan finalmente los animales para el consumo? Claro, tú sabes que todos los medicamentos que se le administran a animales, ¿no es cierto?, tienen que tener un periodo de cuarentena que se demuestre que el producto que se le dio, el antibiótico, la vitamina o el cannabinoide, no está presente en la carne, en el tejido muscular. Y se ha visto, ¿no es cierto?, que el uso de CBD, de cannabinoides para animales de consumo, tiene un periodo de latencia muy corto, entonces no hace que el animal envejezca antes de tenerlo que sacrificar. Y las semillas de cáñamo, por ejemplo, para el uso de forraje en ganadería, está siendo muy utilizado porque como son ricos en omega 3, le producen aumento de peso al animal al final. Oye, y en otro tipo de externalidades, porque asumo que claro, esto tampoco es un producto inocuo. No, tampoco están tomando agüita. No, entonces, claro. ¿Le produce algún tipo de externalidad al animal parecido a los, como tú me dices, el aumento de omega 3, el aumento de peso, que finalmente a lo mejor termine bajando costos, porque finalmente voy a tener un animal que pesa más, que entrega más carne? Claro, o sea, el uso de aceite, semilla de cáñamo o semilla de cáñamo en el forraje, el costo de la alimentación del animal mezclado con la alimentación común hace que baje. Por lo tanto, financieramente, ¿no es cierto?, cuando haces la línea final para la suma, lo que gastaste en el animal antes de sacrificarlo por tener mayor peso y gastar menos dinero en antibióticos y en forraje, tú tienes más utilidad. Oye, ¿existen ya, o esto es solo a un nivel de pruebas, existen ya alguna cadena que use de manera cotidiana este tipo de medicamentos? No, cotidiana no. En Estados Unidos hicieron pruebas, el colegio veterinario ya hizo pruebas en animales de consumo, en gallina, en gallina, en cerdo y en salmones. Hicieron pruebas y están haciendo los estudios para demostrar que el producto se acepte por la autoridad regulatoria en Estados Unidos, la FDA, ¿no es cierto?, como un producto para uso en animales de consumo. Volvamos al tema médico de nivel humano. Tú me decías que además, están produciendo nuevos medicamentos, como por ejemplo en el caso de los dolores menstruales. Así es. Desarrollamos formas farmacéuticas nuevas, que sacamos óvulo y supositorio para el tratamiento del cáncer colorectal en el caso de supositorio, pacientes que tienen cáncer de colon o de recto, ¿no es cierto?, que son muy dolorosos y el tratamiento con gotas normalmente es muy lento que empiecen a hacer efecto. Se usan supositorios porque tiene la ventaja que evita la circulación enterohepática, entonces el 100% de la cannabis hace efecto analgésico. Eso bueno, además, repetir a las personas que estos son efectos analgésicos, pero no sanatorios. Claro, se sabe que la medicina de cannabis es una medicina que es complementaria al tratamiento convencional, no es una medicina suplementaria, o sea, el cannabis no cura el cáncer. No. Tiene propiedades apoptósicas, sí, para prevenir el cáncer también, pero no es un tratamiento para quitar el cáncer. Son tratamientos coadyuvantes o complementarios que se llaman. Por eso la medicina de cannabis es una medicina complementaria a los tratamientos convencionales. Hoy en día que ya hay más literatura al respecto de los beneficios de medicamentos producidos con cannabis. Choca
de alguna manera con la legislación vigente respecto a la misma producción de los medicamentos que es especialmente controlada? No, no hay ninguna incongruencia ni choca con la regulación. Y de hecho, por ejemplo, una de las ventajas que tiene el uso de cannabinoides como analgésico es que tú, en el caso de, por ejemplo, de un tratamiento de cáncer, tú bajas el consumo de opiáceos, de medicamentos opiáceos, morfina, fentanilo, etcétera, etcétera. Al bajar la dosis de opiáceos, uno, reduce significativamente el costo del tratamiento. Dos, evita los efectos de adicción que producen los opiáceos y logra un muy buen efecto de sinergia entre los analgésicos convencionales más los cannabinoides. Esto finalmente siempre, por supuesto, va de acuerdo con el criterio de algún médico que te receta estos medicamentos. Gracias. ¿Cómo se ha comportado también el gremio médico, ¿no es cierto? O si el colegio médico ha sacado algún dictamen al respecto. Sí, mira, los médicos que son médicos prescriptores de cannabis tradicionales, esos médicos son prescriptores de cannabis, usan productos y se han convencido que los medicamentos en base a cannabis son una mucho mejor alternativa que el uso del autocultivo, por ejemplo. Lo que ha costado un poco convencer es a los médicos tradicionales, los médicos convencionales, llamemos médicos de la alemana, Indisa, etcétera, etcétera. Pero a esos médicos hemos podido llegar a ellos haciéndole demostraciones del efecto. Doctor, yo sé que usted tiene problemas, no cree en el cannabis, pruébelo. Pruébelo en un paciente, vea si funciona y si funciona, empezamos a conversar. Y con los médicos que hemos conversado lo han probado, por ejemplo, en epilepsia refractaria, en jaqueca refractaria, y se han dado cuenta que funciona muy bien. Y de a poquitito se han ido convenciendo y están aprendiendo a prescribir. De hecho, ya tenemos médicos de la alemana, de Indisa, de la clínica Dávila, que ya están empezando a prescribir nuestros productos, que son médicos convencionales, que es lo que más costaba convencer. ¿Y tú crees que ese, entre comillas, conservadurismo, ¿no es cierto?, de algunos médicos de esos consorcios clínicos, es un tema generacional? ¿Se condice a lo mejor con la misma edad de los médicos? ¿Es un tema a lo mejor institucional, que dentro de las clínicas no están convencidos de ese tipo de tratamiento? Y si en esos lados son conservadores, ¿cuál es el ala médica que son los, entre comillas, los liberales que están más abiertos a este tipo no de experimentos, sino que, porque a esta altura ya hay una literatura también importante respecto a los beneficios de medicamentos con cannabis? Así es. Mira, yo te diría que es una mezcla de todo. Hay un poco de estigma que tiene el estigma del cannabis desde los años 40, ¿no es cierto?, hasta la fecha. No es fácil sacar un estigma de tantos años implementado. Pero los médicos, con la evidencia clínica que se le ha ido presentando y con la medicina basada en evidencia, ¿no es cierto?, en los resultados que han tenido con sus pacientes, se han ido convenciendo. Ahora, criterios institucionales que yo sepa no hay. O sea, no hay que yo sepa, no existe, por ejemplo, que la clínica alemana le diga a su médico: está prohibido prescribir medicamentos en base a cannabis. Porque la cannabis es un medicamento como el opio, como la morfina. ¿Por qué van a decir este sí y este otro no? Forman parte de su arsenal terapéutico. Lo que pasa es que hasta el momento no lo han incluido. Pero va a llegar el momento, y yo te diría que en el corto o mediano plazo sí van a estar incluidos los medicamentos de cannabis en el arsenal terapéutico. Ya existe uno que se llama Satidex, que es un producto de una compañía inglesa que se llama GW Pharma para el uso de esclerosis múltiple, que es un medicamento que ya forma parte del arsenal terapéutico de las clínicas, de los hospitales y todo eso. ¿Qué cantidad hoy en día en el mercado de compra? ¿Puedo ir yo a la farmacia de la esquina aquí en Providencia y comprar algún medicamento que incluya cannabis? ¿Dosis importantes de cannabis? Claro, si tú tienes por una receta médica retenida, ¿no es cierto?, tú puedes ir a una farmacia y comprar Sativex, por ejemplo, que tiene 27 miligramos de THC, 24 miligramos de CBD, y te la van a vender en la farmacia. Para tener una idea, tú ya me dices 27 miligramos de THC, que es el componente alucinógeno sí, de la marihuana. ¿Cuánto tiene un cigarrillo de marihuana, por ejemplo? Un pito de marihuana debería tener entre 8 y 10 miligramos. Entre 8 y 10 miligramos. Y este tiene 27. Claro. O sea, ¿dónde está la diferencia? Sí. Es que el CBD produce un efecto modulador al THC. Le baja efecto psicotrópico al THC. Por eso este es casi 1:1, 27-24. Entonces, este medicamento para esclerosis múltiple, que es 27-24, el que tenga una alta concentración de CBD, le quita el efecto alucinógeno. Entonces el paciente no se vuela, pero sí le produce analgesia, disminuye los espasmos musculares, disminuye la rigidez muscular. Y en términos de dependencia de esos mismos, porque en general la gente termina, alguno incluso siendo adicto al Panadol, entonces yo sé que es medio subjetivo, pero ¿se ha podido medir también los niveles de dependencia de esos medicamentos? Sí, mira, los estudios que se han hecho
Es de THC, el que se supone que produce dependencia porque es psicotrópico, el CBD no. Los estudios que se han hecho dicen que el THC produce dependencia psicológica, no física. O sea, no hay síndrome de abstinencia como ocurre con el alcohol, ¿no es cierto? El delirium tremens y todo eso. En el caso de los cannabinoides, produce dependencia psicológica. Los opioides, la morfina, el fentanilo, producen dependencia física. El tipo que no se inyecta morfina, si es adicto a la morfina, el tipo tiene temblores y lo pasa mal y suda y puede caer en coma. En el cannabis no pasa eso. De hecho, el cannabis no tiene dosis letal. Nadie se ha muerto por fumar cannabis. ¿Es posible, porque estas son las preguntas que siempre aquí hace la gente, especialmente los amigos que nos escriben mucho ahí de Zapping TV, canal 182, en el WhatsApp del programa, del más 569-8868-4923. ¿Es posible transformar alguno de esos medicamentos en algún producto, de alguna forma, en consumo recreacional? O sea, la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis, ¿no es cierto? Si yo compro diazepam y me tomo un diazepam en la noche de 5 miligramos como el doctor me lo dio, no hay ningún problema. Ahora, si yo en vez de tomarme un diazepam en la noche me tomo 10 diazepam, voy a estar haciendo uso lúdico o uso de adicción de un producto que es un medicamento. En todos los medicamentos tú puedes hacer mal uso. Panadol, ensopiclona. Yo tenía, cuando tenía farmacia, una paciente que consumía 3 cajas de sopiclona por día, 90 comprimidos. Lo mismo puede pasar con la cannabis. La gente que la va a usar como medicamento, la usa como medicamento, pero el que va a darle mal uso, la va a usar con uso recreacional. Eso tú no lo puedes evitar, digamos. Volvamos un poco al desarrollo aquí de los amigos de Lopa Pharma. Me contabas que en ocasiones anteriores que viniste, ustedes están en plena construcción, ¿no es cierto?, de su planta en la comuna de Pelarco. Yo me acuerdo que preguntaba, bueno, ahí cómo se va a cultivar finalmente también marihuana. Entonces probablemente mucha gente va a estar ahí casi que como si fueran paltas al acecho, a ver si incluso pueden sacarle algo. Entonces, ¿cómo ha sido la regulación institucional, administrativa finalmente de esa construcción? Y entre medio de la construcción, ¿qué falencias también seguramente nuevas han ido visualizando? Bueno, los socios nuestros, no sé, que son del MA Laboratorio, estamos construyendo una planta grado farmacéutico para la fabricación de materias primas de cannabis, materias primas farmacéuticas, partiendo de cultivos de cannabis. El cultivo de cáñamo cannabis depende del SAC, ¿no es cierto? Hay autorizaciones del Servicio Agrícola Ganadero que nos permiten cultivar el cannabis, en este caso CBD. Ahora, por mucho que se tienten, las medidas de seguridad que exige el SAC para los cultivos de cannabis son muy estrictas, digamos, doble cerco, electrificado, circuito cerrado de televisión, perros, cámaras de videovigilancia y todo, entonces no es llegar y meterse. Van a tener muchos problemas en caso que se les ocurra. Y en nuestra planta farmacéutica calculamos que va a estar a mitad del próximo año ya produciendo materias primas. Ya hicimos un envío de flores de cannabis a Suecia con autorización del SAC. Y estamos haciendo pruebas, ¿no es cierto?, para ver más potenciales compradores en el extranjero, que es donde está el mercado que compra materias primas farmacéuticas. ¿Es más fácil cultivar en Chile? ¿Es más fácil, a lo mejor, o a niveles de costo, traer marihuana de afuera? A propósito, siempre se habla de la marihuana paraguaya, la marihuana boliviana, que incluso tienen efectos distintos, componentes distintos, bueno, contaminaciones probablemente también distintas. Sí. A ver, una de las ventajas que tiene Chile para el cultivo de cannabis es el clima y el tipo de suelo. Los tipos de suelo que son suelos aptos para viñas, por ejemplo, por eso se eligió Pelarco, porque ahí están cultivos de avellana y viña, ¿no es cierto?, en la sexta región, son ideales para el cultivo de cannabis. Entonces eso hace que, por la cantidad de luz, de las horas de luz y de sombra, el tipo de suelo, de tipo arenoso, arcilloso, hace que la planta crezca mucho. Y cuando tú cosechas la planta, los niveles de THC y CBD son muy altos, comparado, por ejemplo, con las mismas plantaciones de cannabis en Colombia o en Brasil, que por ser terrenos muy húmedos, muy calurosos, producen materias primas con baja calidad de cannabinoides y muy afecto a las pestes. Es muy fácil que las plantas se contaminen o agarren pestes, y aquí por el clima seco es difícil. ¿Y qué pasa con los cultivos indoor? ¿Eso también está fuera de la índole del mercado que ustedes ven?
O sea, nosotros no, las materias primas que nosotros traemos, que vienen de Canadá, Estados Unidos y Europa principalmente, no son cultivos indoor, pero sí son cultivos orgánicos que no son hechos a suelo, no se cultiva en el suelo, sino que en maceta, para evitar la contaminación de metales pesados y el uso de pesticidas. Oye, Patricio, para ir redondeando aquí un poco el tema que ya estamos, preguntarte por la manera en cómo se estructura la cadena de producción finalmente de las plantas marihuana, desde el momento que ustedes ahora van a comenzar. Tú dices va a estar el próximo año listo, se planta la planta, no tengo idea cuántas la planta es una misma planta que se desarrolla todo el año, que da botones, la cosecha, el procesamiento, hasta que se entrega finalmente para el uso de medicamentos. Mira, una de las gracias que tienen las plantas de cannabis es que el 100% de la planta es útil, se puede utilizar. En el caso de los medicamentos en base a cannabis o los principios cannabinoides, se usa la flor de la planta hembra. ¿Ok? Cosechas por año, 2. Tú puedes hacer 2 cosechas al año. Eso es una gran ventaja comparado con otros cultivos que tú puedes sacar una cosecha al año. Por ejemplo, almendra o avellana, una cosecha al año. Aquí tienes 2. La otra ventaja que tiene cannabis es usa poca agua. Son 2 ventajas. Y después de haber cosechado la flor, ¿no es cierto? Se cosecha, se corta la planta entera, se sacan las flores, se desramifica, digamos, se saca la planta, se seca la flor, y una vez seca entra el proceso de producción. Y tú puedes producir extractos de cannabis por 2 vías, o por una extracción con CO2 supercrítico, o con alcohol superfrío. Haces las destilaciones, obtienes los principios activos de cannabis, lo purifica, los destila y después obtienes un extracto de cannabis. Es un en grandes rasgos y bien rápido, digamos. Es un proceso relativamente rápido. ¿Cuánto es el costo versus de lo que uno ve del consumo recreativo versus el costo medicinal de la misma producción? ¿Son distintos o es relativamente similar? Yo no sé cuánto vale un pito marihuana en la calle, no tengo idea, pero te voy a hacer un comparativo. Por ejemplo, si tú quieres comprar cannabidiol, CBD, grado alimenticio en Estados Unidos, tú puedes comprar entre $700 y $1.000 un kilo de CBD. Un kilo de CBD grado Pharma en Europa cuesta $14.000. Harta diferencia por Luis Fraile. Ya. Nos vamos. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. Patricio Aguirre, director, socio de Lopa Pharma. Gracias por estar hoy día aquí en nuestro Chile Público. Un gusto. Nosotros, Luis Fraile, volvemos mañana. ¿Con qué? Con más Chile Público. En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.